Prólogo. La herencia del extraño. El abogado del viejo señor Alistair Fink era un hombre con un traje demasiado ajustado y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Para Leo, la noticia de la herencia de su tío abuelo, un hombre del que solo recordaba un nombre mencionado en susurros durante las reuniones familiares, fue una sorpresa absoluta. No era un hombre de posesiones materiales, dijo el abogado, deslizando un sobre marrón a través de la pulcra superficie de su escritorio. Pero lo que tenía, lo tenía en orden. Y lo ha dejado todo a usted. Leo abrió el sobre. Dentro había una llave antigua, de bronce verde, con una intricada cabeza en forma de laberinto, y una dirección escrita en una caligrafía temblorosa: calle del Eco, número 13. ¿Qué es?, preguntó Leo, perplex. Su legado, respondió el abogado, con esa sonrisa fría. Un archivo. Es todo suyo. Las llaves del reino, por así decirlo. La calle del Eco era un callejón sin salida olvidado por la ciudad, empedrado y húmedo. El número 13 era un edificio estrecho y alto, encajado entre dos bloques de apartamentos modernos como un libro antiguo aplastado entre manuales nuevos. La puerta era de roble macizo, negra por el tiempo y la humedad. La llave de bronce giró en la cerradura con un sonido satisfactorio y profundo, como si una máquina gigantesca hubiera despertado en sus entrañas. El interior no era lo que Leo esperaba. No olía a polvo y abandono, sino a papel antiguo, a cuero envejecido y a un tenue aroma a hierbas secas. La luz que se filtraba por un gran ventanal manchado iluminaba un caos perfectamente organizado. La estancia era una sola torre de pisos, con estanterías que subían hasta el techo, tan altas que se necesitaban varias escaleras de biblioteca de madera para alcanzar los niveles superiores. Y en cada estante, no había libros, sino cajas. Cajas de todos los tamaños y materiales, de madera tallada, de cartón desgastado, de metal oxidado, de cristal esmerilado. Cada una estaba etiquetada con un nombre y una fecha. En el centro de la habitación, bajo la luz del ventanal, había un escritorio de roble lleno de frascos de tinta, plumas de ave y un solo libro abierto, encuadernado en piel marrón. Leo se acercó. La página izquierda tenía el nombre Alistair Fink y una fecha de finalización. La página derecha estaba en blanco. Junto al libro había una nota, escrita con la misma caligrafía temblorosa de la dirección: querido Leo, todo el mundo merece ser recordado. Algunas almas se pierden en el camino, y sus historias se desvanecen con el último suspiro. Este es un lugar de descanso para esas historias, para esas almas. Tu trabajo no es juzgar, sino custodiar. Y, cuando llegue el momento, escribir. El archivo te guiará. Un escalofrío recorrió la espalda de Leo. Miró a su alrededor, a las miles de cajas silenciosas. ¿Eran tumbas? ¿Museos? ¿Qué clase de legado era este? Capítulo 1. La caja de la sonámbula. Los primeros días, Leo solo deambuló por el archivo, abrumado. Tocaba las cajas, leía los nombres de personas que nunca había conocido: Eleanor Vance, 1842-1899, Arthur Pembroke, 1901-1943. ¿Quiénes eran? ¿Por qué estaban aquí? Fue la caja más pequeña la que primero le llamó la atención. Estaba en un estante a la altura de los ojos, hecha de una madera clara y ligera, como de abedul. La etiqueta decía: Lilith Vance, 1921-1940. Sonámbula. Sonámbula. La palabra resonó en él. Con cuidado, desató la cinta de seda que la cerraba y levantó la tapa. Dentro no había cenizas ni joyas. Hay un objeto, un zapato. Un zapato de tacón de charol negro, pequeño, elegante, pero desgastado en la punta y con una mancha oscura y seca en el talón que parecía barro, sangre. Y junto a él, un carrete de película de 8 milímetros intrigado. Leo buscó entre el equipo del archivo y encontró un proyector antiguo. Con manos temblorosas, enganchó el carrete y encendió la máquina. Un haz de luz polvorienta cortó la penumbra de la sala, mostrando imágenes temblorosas en blanco y negro en la pared de estantes. Era una película casera. Mostraba a una joven de pelo oscuro riendo, bailando en un jardín con un vestido de verano. Lilith. Tenía una energía vibrante, una luz en los ojos. La escena saltó. Ahora era de noche. La cámara, desde una ventana, filmaba a la misma chica, pero ahora estaba dormida. O eso parecía. Y se incorporó en la cama, con los ojos abiertos pero vacíos, sin ver. Caminó dormida hacia la ventana, la abrió y se sentó en el alféizar, balanceando los pies en el vacío, sobre el jardín de 2 pisos más abajo. La persona que grababa contuvo la respiración, la cámara tembló ligeramente. Lilith solo se meció suavemente,
como si escuchara una música que solo ella podía oír, antes de volver a la cama y dormirse profundamente. La película terminó. Leo estaba al lado. La vulnerabilidad de la joven, el peligro inminente del que no era consciente. Era profundamente conmovedor. Entonces, su mirada volvió a posarse en el zapato en la caja. Y lo entendió. La mancha en el talón era barro del jardín. Ese zapato era el que llevaba la noche que casi se cae. Alguien, probablemente su madre o su padre, lo había guardado. No como un trofeo, sino como un recordatorio. Un recordatorio de lo frágil que era su hija, de la noche en que casi la perdieron para siempre. Era un recipiente para el miedo y el amor más profundo de unos padres. Leo cerró la caja con una nueva reverencia. No era una tumba. Era un santuario. Un lugar donde un momento de puro terror y amor se había conservado, protegido del olvido. Capítulo 2, la caja del soldado. Animado por su descubrimiento, Leo buscó otra caja. Esta vez, una de metal, pesada y fría. Jonathan Giacomelli, 1898-1917. No se rindió. Dentro había un puñado de cosas, una carta manchada de barro, un silbato de metal oxidado y una brújula de latón cuya aguja giraba lentamente, sin rumbo fijo, como si estuviera perdida. La carta estaba fechada el 3 de noviembre de 1917. La letra era temblorosa, escrita a la luz de una vela, probablemente en una trinchera. Querida Maeve, el barro no termina nunca. Se mete en todo, en la comida, en los rifles, en los sueños. Anoche, los alemanes lanzaron gas. Verde y espeso. Sonó el silbato. ¿Es este silbato? Lo soplé hasta que me ardieron los pulmones, corriendo por la trinchera para despertar a los hombres. Sanders, el chico nuevo de Sussex, no lo logró. Se durmió para siempre. Pero los demás despertaron. No soy un héroe, Maeve. Solo tengo miedo. Pero este silbato, este maldito silbato les dio a mis hombres unos segundos más de vida. Me pregunto si alguien soplará por mí cuando llegue mi turno. Te extraño. Te extraño tanto. Tú y yo siempre, Jack. Leo sostuvo el silbato. Era frío y mundano. Pero en sus manos, pesaba como una montaña. No era el silbato de un héroe de leyenda. Era el silbato de un chico aterrorizado que hizo lo correcto. Que salvó vidas en medio del infierno. La aguja de la brújula seguía girando. Atrapada para siempre entre el norte y el sur, entre el hogar y la guerra, entre la vida y la muerte. Como Jack. Jonathan Giacomelli no era una fecha en un libro de historia. Era un hombre. Con miedo, con amor, con deber. Su caja no contenía su muerte. Contenía su valentía. Una valentía pequeña, sucia y real. Capítulo 3, la caja vacía. Wix Turned into Months. Leo se convirtió en el archivero. Aprendió a navegar por las estanterías, sintiendo a veces un leve empujón hacia una caja en particular, como si el propio archivo supiera cuál necesitaba ser vista. Aprendió que cada caja contenía un objeto aparentemente ordinario que era, en realidad, la clave para una historia extraordinaria, la pluma de un poeta que se suicidó, llena de tinta seca, el delantal de un panadero que alimentó a un barrio entero durante una depresión, el juguete de un niño que murió de fiebres. Cada historia era un peso, un regalo, una lección. Se sintió humilde y abrumado por la confianza que su tío abuelo había depositado en él. Una tarde, encontró una caja diferente. No estaba en los estantes, sino en el escritorio, junto al libro de registro. Era de un roble oscuro y pulido, sin etiqueta. Cuando la abrió, estaba vacía. La vacío le desconcertó. ¿Era un error? ¿Una caja que aún estaba esperando una historia? La examinó por dentro y por fuera. Nada. La dejó a un lado, pero su presencia le perturbaba. Era una pregunta sin respuesta. Días después, llegó una visitante. Una mujer mayor, con ojos claros y una tristeza serena. Se llamaba Clara. El señor Fink. Me ayudó hace muchos años, dijo, sus dedos jugueteando con un pañuelo. Me dijo que si alguna vez necesitaba dejar algo a salvo, supiera dónde estaba. Leo, sin preguntar, la halló. El archivo lo llevó directamente a una caja en un estante medio. La etiqueta decía Daniel Evans, 1975-1998. Amado. Clara contuvo un sollozo al ver el nombre. Abrió la caja. Dentro había un viejo casete de música, la cinta enredada y sacada. Era de mi hijo, susurró. Le encantaba esta banda. Iba a verlos el noche que el auto se salió de la carretera. Tomó una respiración profunda. He guardado esto durante 20 años. Cada vez que lo veía, solo sentía el dolor, el vacío.
Pero su tío abuelo me dijo que el archivo no era para el dolor, sino para la historia. Para que el amor no se olvidara. Dejó el casete cuidadosamente en la caja y cerró la tapa. Ahora, cuando lo recuerdo, puedo oír su risa. No solo el silencio. Cuando Clara se fue, Leo volvió al escritorio. Miró la caja vacía de roble. Y por primera vez, entendió. No era una caja que esperaba una historia. Era un espejo. Era su caja. El archivo no era solo un depósito para las almas de los demás. Era un puesto de vigía. Su tío abuelo no le había dejado un museo. Le había dejado una responsabilidad. Y un lugar. Su nombre estaría algún día en el libro de registro, y un objeto suyo, un objeto que contenía la esencia de su historia, descansaría en una caja para que un futuro archivero lo encontrara. La idea no le aterró. Le dio un propósito profundo y tranquilo. Su propia vida, con todas sus alegrías y penas triviales, era parte de algo más grande. Una cadena de recuerdos, un testigo contra el olvido. Epílogo. El nuevo archivero. Años más tarde, el pelo de Leo comenzaba a encanecer. El archivo estaba completo, cada caja en su lugar, cada historia custodiada. Una mañana, sintió el familiar empujón. Pero esta vez no era hacia una caja de los estantes. Era hacia la puerta. Abrió y encontró a un joven de pie, confundido, con una llave de bronce en la mano y una carta de un abogado. Hola, dijo el joven. Me dijeron que esto era mío ahora. Una herencia de un tal señor Fink. Yo apenas lo conocí. Leo sonrió, una sonrisa cálida y comprensiva. Abrió la puerta de par en par. Pasa, dijo. Tenemos mucho de qué hablar. Todo el mundo merece ser recordado. Y vio al nuevo archivero hacia su legado. Puedes dejar de copiar, Ak.